Ok, bueno, teníamos este teorema. El teorema establece que cualquier conjunto abierto va a ser la unión de una familia contable de intervalos abiertos que son disjuntos 2 a 2, ¿sí? Y bueno, lo que estábamos haciendo era la demostración de esto, para lo cual lo que comenzamos con un X cualquiera en el conjunto abierto O y llamamos a F sub X. F sub X es la familia de todos los intervalos abiertos que contienen a X y a su vez están contenidos en O. ¿Por qué uno puede definir una familia como esta? Bueno, porque como O es un conjunto abierto, nosotros sabemos que los conjuntos abiertos poseen la propiedad de que cualquier punto X en el conjunto O es tal que existe una vecindad, digamos, de la forma X menos epsilon, X más epsilon, centrada en X, que está totalmente contenida en O. Entonces, esta familia es una familia no vacía. ¿Okay? Existen conjuntos, existen intervalos abiertos con la propiedad de que ellos están centrados en X, por lo tanto contienen a X, ¿okay? Y además están contenidos completamente en O, porque O es abierto. Existen estos intervalos abiertos con esa propiedad. Entonces, podemos definir a la familia de todos estos intervalos como f sub x. ¿Okay? La denotamos como f sub x porque, por supuesto, todos los intervalos de esta familia están centrados en x, o por lo menos contienen a x, que es lo que me interesa. ¿Ok? Entonces, está claro que f sub x es no vacío. Ahora, definimos el intervalo y sub x como la unión de todos los elementos de esta familia. Okay. Considero todos los posibles intervalos abiertos que contienen a X y que están contenidos en O y hago la unión de todos esos intervalos abiertos. Como esta es una unión arbitraria de conjuntos abiertos, porque los intervalos abiertos, según nosotros mostramos, son conjuntos abiertos, entonces esta unión arbitraria de abiertos también es abierta, por lo que I sub X es abierto. Porque vamos a completar esta argumentación acá, y su X es abierto porque es la unión de conjuntos abiertos. ¿Okay? Por otro lado, eh, también es un intervalo. Y su X es un intervalo. ¿Por qué es un intervalo? Bueno, nosotros mostramos, a ver aquí en la clase anterior a esta, nosotros mostramos esto, este formulario, que si teníamos una familia de intervalos, ¿okay? Con un punto en común, una familia de intervalos con un punto en común, entonces la unión de todos estos intervalos también es un intervalo. Entonces, esto es un intervalo porque I sub X es la unión teniendo a X como un punto en común. ¿Okay? Entonces, nosotros vimos que si teníamos una familia de intervalos que tenían un punto en común, la unión de todos los elementos de esa familia es un intervalo. Por lo tanto, I sub X es un conjunto abierto por un lado, pero por otro lado es un intervalo, es un intervalo abierto. ¿Okay? Más aún, I sub X es el intervalo abierto más grande
que contiene a X y que está contenido en O. Porque evidentemente, este conjunto y su X, que es la unión de todos los Y's, como es la unión de todos esos Y's y todos ellos contienen a X y su X contiene a X. ¿Okay? Pero además, como todos ellos están contenidos en O, entonces su unión también está contenida en X. Entonces, pero ¿por qué es el intervalo más grande que contiene X que está contenido en O? Porque si hubiese otro intervalo, que contiene X y contenido en O, ese pertenecería a F sub X y por lo tanto es parte de esta unión. Evidentemente ese elemento va a estar contenido en I sub X. ¿Ok? Ese es el intervalo más grande que contiene X y que está contenido en O. Ahora, para I sub X, para estos conjuntos así construidos, resulta que esos conjuntos son conjuntos disjuntos. O bien son conjuntos disjuntos, es decir, si yo tengo otro I sub X, llamémoslo por ejemplo I sub Y, ok, si yo tengo otro elemento Y acá en O, y construyo de la misma manera como construimos I sub X, construyo I sub Y, entonces hay solo dos posibilidades para I sub X e I sub Y. O bien son el mismo conjunto, o bien son disjuntos. Entonces, sea ahora Y un elemento en O, por supuesto con Y distinto del X que tomamos antes. ¿Okay? Entonces, tenemos solo dos posibilidades. Uno, y su X e y su Y son iguales. Dos, y su X e y su Y son disjuntos. No hay otra posibilidad. ¿Okay? Bueno, en verdad hay distintas opciones, ¿no? Que y su X se corte. Sí, o sea, lo que estamos diciendo con estas dos, que hay estas dos posibilidades, es que si es que y su X e y su Y se llegan a cortar, entonces necesariamente esas dos tienen que ser iguales. Entonces, déjenme escribir esto así. Vamos a ponerlo así. Mejor coloquemos esto como primera opción. Okay. Y coloquemos esta como segunda, pero la vamos a colocar de una manera ligeramente distinta. Yo sé que para dos conjuntos hay solo dos posibilidades. O se cortan o no se cortan. ¿Okay? Entonces, la primera posibilidad es que no se cortan y la segunda posibilidad es que sí se cortan. ¿Ok? Y si tenemos esta posibilidad de que sí se cortan, entonces y su X e y su Y son iguales. Es decir, eso me lleva al hecho de que o estos conjuntos son iguales o no se tocan, no se cortan. ¿Ok? Eso es lo que estoy diciendo acá, que existen estas únicas dos posibilidades. O bien los conjuntos se cortan, o bien no. Y en ese caso son iguales, ¿ok? O bien no se cortan. Es decir, son disjuntos. ¿Está claro lo que queremos decir acá? Sí, profe. Bien. En efecto, ajá, dígame. Bueno, en efecto, si la intersección entre y sub X e y sub Y es no vacía, entonces tenemos que existe, digamos que existe P,
en I sub X intersectado con I sub Y. ¿Ok? Ahora, nosotros sabemos que en primer lugar, por un lado, I sub X intersectado con I sub Y es un intervalo abierto. Primero, es abierto y es un intervalo. Entonces, es un intervalo abierto. ¿Ok? Pero la intersección, no, la unión. La unión es la que quiero, no la intersección. ¿Ok? Porque, bueno, estos dos son intervalos abiertos. ¿Ok? Por lo tanto, su unión es abierta, pero además, como estos dos intervalos tienen a P como un punto en común, su unión es también un intervalo. Entonces, no solo es abierto, sino que es un intervalo y por lo tanto es un intervalo abierto. Algo parecido a lo que argumentamos arriba. ¿Ok? Por un lado, eh, por la maximalidad de I sub X, fíjense ustedes, eh, una cosa entonces, note, es un intervalo abierto que contiene a P. ¿Ok? Por supuesto, P es un elemento del conjunto O. ¿Ok? ¿Por qué P es un elemento del conjunto O? Bueno, porque I sub X eh, está contenido en O. E I sub Y, que se construyó de una manera similar, también está contenido en O. Por lo tanto, su intersección está contenida en O. ¿Ok? Eso quiere decir que todos los elementos, en particular P, son elementos. Todos los elementos de esta intersección son elementos de O, particularmente lo es P. Entonces, este conjunto, la unión de este conjunto, de estos conjuntos, es un conjunto, es un intervalo abierto que contiene P y contenido en O. ¿Ok? Porque como dije, tanto este como este, los dos están contenidos en O y su unión también lo va a estar. Pues bien, ahora sí, por la maximalidad de I sub X, fíjense ustedes que esto que está acá es un intervalo que está contenido en O y que contiene a P. A ver. mm, Ajá. Ah, no, pero de hecho no tengo, ni siquiera necesito decir que existe este P, o esta parte ni siquiera necesito decirlo. Bueno, por supuesto debe existir un elemento allí. Em, lo que me interesa es que esto es un intervalo abierto a, que contiene a X, de hecho, porque no solamente contiene a la intersección, a los elementos que están en la intersección de I sub X y I sub Y, sino que como X pertenece a I sub X, por supuesto está en esta unión. ¿Ok? Entonces, ahora sí, por la maximalidad de I sub X, ¿a qué me refiero con la maximalidad de I sub X? No me refiero a esto que está acá, ¿no? Lo que habíamos dicho, que el, el conjunto I sub X es el conjunto, el intervalo abierto más grande que contiene a X y que está contenido en O. Como este conjunto es un intervalo abierto que contiene a X y que está contenido en O, entonces este conjunto debe ser subconjunto de I sub X, porque I sub X es el más grande de todos esos conjuntos. ¿Ok? Por la maximalidad de I sub X se tiene que
y su X unido con y sub Y está contenido en y sub X. ¿Ok? ¿Esto qué significa? ¿Sí quedó claro este argumento? Bueno, voy a repetir. ¿Ok? Construimos y su X de esta manera. ¿Ok? Ese y su X resulta ser el intervalo abierto más grande que contiene X, que está contenido en O, el conjunto abierto O, y construimos y sub Y de una manera similar. ¿Ok? Entonces, hay dos posibilidades para esto, que o bien ellos son disjuntos o bien se cortan. Y en el caso en el que se cortan, estamos diciendo que son el mismo conjunto. Ahora, para ver que son el mismo conjunto, asumamos que se cortan. O sea, por un lado, este intervalo, que es este conjunto, que es la unión de I sub X con I sub Y, va a ser un intervalo abierto, porque es unión de intervalos que contienen puntos en común, al menos un punto en común. Unión de intervalos abiertos, por lo tanto es abierto, y además por ser unión de intervalos que contiene un punto en común, es un intervalo. Por lo tanto es un intervalo abierto. Pero ese intervalo abierto evidentemente contiene X, porque X está en I sub X, por lo tanto en esta unión, y además está contenido en O porque tanto I sub X como I sub Y son intervalos abiertos contenidos en O. Su unión, por lo tanto, es así también. Eso quiere decir que como I sub X es el más grande de todos los intervalos abiertos que contienen a X, que están contenidos en O, resulta que este intervalo, esta unión, que es un intervalo abierto conteniendo a X, contenido en O, es subconjunto de I sub X, porque I sub X es el más grande de todos esos intervalos. Entonces tenemos esta contención. Esto implica que I sub Y es subconjunto de I sub X. ¿Okay? Porque evidentemente I sub Y es subconjunto de la unión, pero a su vez la unión es subconjunto de I sub X. Por lo tanto, I sub Y es subconjunto de I sub X. ¿Okay? Usando un razonamiento similar, pero en lugar de X acá colocamos Y, tenemos la misma situación, porque así como este conjunto, esta unión contiene a X, también contiene a Y. ¿Okay? De manera que por la maximalidad de I sub Y, también se tiene la otra contención. Entonces, como Y también pertenece a esta unión, la maximalidad ahora de I sub Y implica que I sub X unido con I sub Y está contenido en I sub Y. Lo que significa que I sub X también está contenido en I sub Y. Es decir, I sub X e I sub Y son iguales. Es decir, efectivamente tenemos solo dos casos. O bien se cortan, o bien no se cortan, es decir, o bien son disjuntos, o bien son el mismo conjunto. Okay. Esa es la situación que tenemos para estos conjuntos construidos de esta manera. Okay. Eh, Así podemos decir lo siguiente. En la familia de intervalos abiertos así construidos, eh, que vamos a denotar por I, que es la familia de I sub X, tal que X está en O, es una familia de intervalos disjuntos, intervalos abiertos, disjuntos 2 a 2. ¿Ok?
¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces, ¿qué es lo que hace falta para terminar la demostración? Pues bien, vamos a ir un poco para arriba. Lo que queremos mostrar es que este conjunto O es la unión de una familia contable de intervalos, eh, intervalos abiertos disjuntos 2 a 2. Okay. Ya tenemos a esta familia, que es una familia de intervalos disjuntos 2 a 2. Entonces, vamos a ver, para terminar con la demostración, lo que vamos a hacer es ver que efectivamente, pues esta familia que hemos construido está ahí, es una familia contable. Entonces, note que todos los elementos, la unión de I sub X con X en O, está contenida en O, porque cada uno de estos I sub X que construimos como está arriba, está contenido en O y por lo tanto la unión de todos esos está. Pero también se tiene, no solamente se tiene eso, esa contención, sino que además se tiene que O está aquí. Porque cada X, como X en O, para cualquier X en O se tiene que ese X está en el correspondiente I sub X, entonces cada X de O pertenece a un I sub X de acá. Y por lo tanto se tiene la igualdad. No solamente la unión está contenida en O, sino que O está contenida en la unión y por lo tanto son iguales. ¿Okay? Es decir, O se construye o se puede escribir como la unión de esta familia de intervalos abiertos disjuntos 2 a 2. Para terminar la demostración, lo único que hace falta hacer es ver que este conjunto, que esta familia más bien, es una familia contable. ¿Okay? Que ella es contable. Ahora, finalmente, vamos a mostraremos que A es contable. Lo que terminará la demostración, porque aquí hemos mostrado que O es la unión de los elementos de esta familia y si ella mostramos que es contable, eso es lo que queríamos. Ahora, ¿cómo mostramos que A es contable? Bueno, para mostrar esto, para hacer esto, eh, para cada intervalo I en la familia, escoja un racional Q sub I perteneciente a ese intervalo I. Eso es posible porque como los racionales son densos, si esto es un intervalo abierto, en este intervalo existe un racional. ¿Okay? Entonces, de hecho existen infinitos racionales en ese intervalo I. ¿Okay? Escogemos solamente uno y le llamamos Q sub I. ¿Okay? Ahora defina esta función. Una f de la familia I en los racionales de esta forma. F de I, a cada intervalo I, lo que le asigno es el racional que escogí. ¿Ok? Yo sé, vamos a recapitular esto. Yo sé que como esto es un intervalo abierto, el I es un intervalo abierto, cualquier elemento I de la familia
esta y bonita, digamos, ¿ok? Como es cada uno de ellos un intervalo abierto, cada uno de esos intervalos posee al menos un racional. De hecho, posee infinitos, pero lo que me interesa es que hay un racional allí. Yo, de los racionales que están en este intervalo, escojo solamente uno, lo llamo QSUI. ¿Ok? Entonces, definimos esta función, la función f, que va de la familia i que definimos arriba, en los racionales de esta manera. Evidentemente, esa función va de esa familia en los racionales, porque lo que estamos haciendo es que para cada elemento de la familia le asignamos el racional que escogimos arriba. ¿Ok? Bueno, fíjense ustedes que esta función es una función inyectiva. Lo que hay que mostrar para terminar la demostración, con nuestra demostración, es que esta función es inyectiva. Porque nosotros mostramos en algún momento que si teníamos una función a de a en b, y este era contable, y además esta es inyectiva, es decir, 1, 1. Entonces este es contable. ¿Ok? Esa es la situación que tenemos acá. Nosotros, si no lo mostramos, dejamos eso como ejercicio, ¿no? Que si yo tenía una función de a en b, ¿ok? Y este es contable y f inyectiva, entonces a era contable. Entonces, lo que tengo acá es una función de i en q. Q es contable, ya lo sabemos. Si f es, mostramos que f es inyectiva, entonces tendremos que esta función, no, esta familia i va a ser una familia contable. ¿Eso queda claro? Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver que f es 1. Ok. Para ver eso, bueno, suponga, eh, suma que f de i, no, este i que está acá, es un elemento de la familia, que vamos a llamar este i de aquí, que f de i y f de j son iguales. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que ver para ver que eh, esta función es inyectiva? Tengo que ver que i es igual a j. ¿Sí? Es decir, estamos asumiendo que q sub i es igual a q sub j. ¿Ok? Si q sub i es igual a q sub j, fíjense ustedes una cosa, ¿no? Como q sub i, por definición, por la forma en que construimos a esta función, q sub i pertenece a i, según esto, y q sub j pertenece a j, entonces la intersección, como estos dos son iguales, la intersección de i con j es no vacía. Porque pertenece, porque hay un elemento en común, que es el q sub i o el q sub j, como quieran llamar, porque son iguales. Eso quiere decir que i y j son iguales, porque en el caso nosotros mostramos que la manera en que están construidos estos intervalos de la familia i son tales que, o es tal que, cuando ellos se cortan, necesariamente son el mismo conjunto.
Y eso es lo que está pasando acá. Ellos se cortan y por lo tanto son un mismo conjunto. Es decir, F es 1, 1. Esto implica finalmente que I es contable. Porque termina nuestra demostración, porque lo que queríamos mostrar era que efectivamente O se podía escribir como la unión contable de intervalos abiertos. ¿Sí? La unión de una familia contable de intervalos abiertos, disjuntos 2 a 2 además. ¿Ok? ¿Quedó claro esto? Sí, profe. Bien. Esto es un tema interesante porque resulta que en el caso en el que estamos en RN, lo consideramos el caso de RN y no de R, hay un resultado similar a este. ¿Okay? Un resultado en el que podemos construir o podemos escribir a un conjunto abierto como la unión numerable de eh, intervalos, entre comillas, intervalos abiertos en Rn. Lo que pasa es que esos intervalos abiertos en Rn serían los productos cartesianos de intervalos abiertos en R. ¿Ok? Bien. Bueno, eso era lo que queríamos mostrar en esta parte. Ya nosotros habíamos mostrado, aquí habíamos hablado de conjuntos abiertos, ¿sí? Habíamos mostrado algunas propiedades de los conjuntos abiertos, de los intervalos mismos, intervalos abiertos, pero queríamos mostrar que podíamos escribir cualquier conjunto abierto como la unión contable la unión de una familia contable de intervalos abiertos disjuntos 2 a 2. Ahora vamos a hablar de los conjuntos cerrados. Nos toca hablar de conjuntos cerrados ya que hablamos de conjuntos abiertos. Lo primero pues es la definición. Decimos, esta definición es exactamente la misma que en cualquier espacio topológico, no solo en la recta real. Decimos que un conjunto, vamos a ponerlo así, subconjunto, que voy a llamar F de R, es cerrado si su complemento es abierto. ¿Ok? Eso es todo lo que es esta definición. Conjunto es cerrado si resulta que el complemento es abierto. Bueno, usando eh, las leyes de Morgan, es fácil ver, pues claro, que primero el conjunto vacío, bueno, antes de las leyes de Morgan, porque la ley de Morgan es para otras, eh, para las dos siguientes que voy a copiar. Entonces, vamos a colocar aquí un ejemplo. El vacío y R son conjuntos cerrados. Porque nosotros habíamos visto que el vacío y R eran abiertos. ¿Okay? Pero el vacío tiene por complemento a R y R tiene por complemento al vacío, de manera que sus complementos son abiertos, por lo tanto ellos son cerrados. Es decir, el vacío y R son abiertos, pero también son cerrados. ¿Okay? Son, en la topología que hemos definido, son los únicos conjuntos abiertos y cerrados simultáneamente en la topología que hemos definido en los reales. Seguramente, bueno, yo no soy experto en esa área de topología, pero si no me equivoco,
hay topologías en las que se tienen otros conjuntos distintos al conjunto completo y distintos al vacío, que son abiertos y cerrados simultáneamente. ¿Okay? Ahora, usando las leyes de Morgan, ahora sí es claro que primero, la unión finita de intervalos de conjuntos cerrados es cerrada. Y la intersección arbitraria una intersección de una familia arbitraria de conjuntos cerrados, cerrada también. ¿Cuáles son las leyes de Morgan a las que me estoy refiriendo? A las leyes estas que establecen lo siguiente, que si usted tiene la unión de conjuntos, vamos a decir A, sí, una unión arbitraria, le toma el complemento, ese es la intersección de los complementos. ¿Okay? Y si tiene la intersección arbitraria de, puede ser finita o no, no importa, de conjuntos A, entonces esto es la unión de los complementos. Esas son las leyes de Morgan a las que estoy refiriendo. ¿Okay? Esas leyes seguramente ustedes las han visto en algún momento. Bueno, hay que tener cuidado con lo siguiente. Una observación que tiene que ver con el hecho de que hay que tener cuidado con cómo usamos estas eh, propiedades, los puntos abiertos y cerrados. Fíjense, un ejemplo que yo no di, pero que vamos a dar ahora, ¿dónde está? Donde estamos hablando de conjuntos abiertos acá. De conjuntos abiertos. En este ejercicio, yo les pedí mostrar que la unión arbitraria de conjuntos abiertos es abierta y la intersección finita de conjuntos abiertos es abierta. ¿Okay? Entonces, pero no di la siguiente observación que vamos a dar en conjunto para los abiertos y los cerrados. Vamos a poner observaciones. La primera, en general, no es cierto que la intersección arbitraria, no es cierto esto, que la intersección de una familia arbitraria de intervalos abiertos, más bien, de conjuntos abiertos, no tiene por qué ser intervalos. Es abierto. Okay. No es cierto que si yo tengo una familia arbitraria de conjuntos abiertos, necesariamente esa familia tiene por intersección un conjunto abierto. Y la segunda observación va a ser que si yo tengo, fíjense que aquí hablamos de la unión finita eh, de conjuntos cerrados. Tampoco es cierto que si yo tengo una familia que arbitraria de conjuntos cerrados, no es cierto que esa familia, que la unión de los elementos de esa familia tenga que ser cerrada. Okay. Sí es cierto para el caso finito,
pero cuando hablo de una familia arbitraria me refiero a una familia contable, por ejemplo, o infinita no contable. ¿Ok? Entonces, hay que tener cuidado porque esto, como decía un profesor que dio clase en varios cursos, uno de los mejores matemáticos que yo he conocido, los teoremas dicen lo que dicen, pero sobre todo no dicen lo que no dicen. Aquí no se está diciendo que la intersección arbitraria de conjuntos abiertos abiertas en este ejercicio no se dice esto, que en este resultado. Y tampoco se dice que acá la unión arbitraria de conjuntos cerrados y cerrados. Hay que tener cuidado. De hecho, bueno, vamos a dar un par de ejemplos de estos hechos. En efecto, para ver este ejemplo, considere a esta familia. Vamos a llamar F, ok. Vamos a ponerlo así. La familia de intervalos. De hecho, aquí van a ser intervalos abiertos, ok. De esta forma. A ver, un ejemplo podría ser este. Vamos a llamar a este I sub n, okay, y va a ser el intervalo de forma 0, 1 sobre n. Entonces, la intersección para n natural de I sub n es igual solamente al conjunto que contiene. No, de hecho, no, así no, así no. Ese no es no es el que necesito. El que necesito es este intervalo. Menos 1 sobre n acá. Entonces esto sí se tiene. La demostración es un ejercicio. Es fácil ver, evidentemente, el cero pertenece a todos los intervalos que están acá. Pertenece a cualquier I sub n. De manera que el cero es un elemento de esta intersección. Eso es claro. Me parece que está claro. ¿Verdad? Sí, profesor. Ok. Ahora, lo que habría que hacer es ver que es el único elemento que está ahí. Entonces, ¿en qué consiste el ejercicio? Primero, claro que el cero pertenece a esta intersección, como dije. Okay. Entonces, la sugerencia del ejercicio es, sea, por ejemplo, X, un elemento en esta intersección, y note que el módulo de X es menor o igual, es menor estricto, pero que 1 sobre n para todo n natural. Puede que X tiene que ser 0. Como X satisface esta propiedad, que este módulo es menor que 1 sobre n para todo n natural, X tiene que ser 0. Ok, no hay de otra. Porque si X fuese un número distinto de 0, la forma de ver esto sería, si X fuese un número distinto de 0, eso implicaría que el módulo de X es positivo. Ok, entonces tendría esto que está acá, esto que está acá no se cumpliría para todo n. Existiría un n, al menos un n, de hecho va a existir más de un n,
para el cual esa propiedad no es cierta. ¿Ok? No sé si queda claro lo que estoy diciendo. O sea, si X no fuese 0, tendríamos esto, claramente. ¿Ok? Entonces, escoja un natural tal que ese natural es mayor que 1 sobre el módulo de X. Mayor o igual. ¿Sí? Eso lo puedes escoger, ¿por qué? Por la propiedad arquimediana de los números reales. ¿Ok? Siempre para cualquier número positivo existe un natural mayor que él. Entonces esto implica que el módulo de X es mayor o igual que 1 sobre él. Y eso significa que esto no es cierto. Entonces, asumir que X es distinto de 0 nos lleva a una contradicción. Porque esto que está acá no se cumple para todo n, sino que existirían valores naturales en donde eso no es cierto. Y esto sería una contradicción. Entonces, eso quiere decir que este conjunto no, la intersección de todos esos intervalos abiertos es el 0. Pero otro ejercicio pruebe que el conjunto, vamos a decirlo así, pruebe que dado dado un A cualquiera de los reales, el conjunto, vamos a llamar F, definido como el conjunto que contiene solamente el elemento A, es cerrado. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que este conjunto, esta intersección, de hecho, no solo no es abierta, sino que es cerrada. ¿Ok? La intersección es cerrada. Entonces este conjunto muestra, esta familia, este ejemplo muestra que la familia, la intersección arbitraria de conjuntos abiertos no necesariamente es abierta. ¿Okay? Este es el ejemplo que muestra eso. A ver. Y como segunda observación, en general no es cierto, aquí, algo parecido a esto, en general no es cierto que la unión de una familia arbitraria de conjuntos cerrados sea cerrada. ¿Ok? No es cierto esto en general. Bueno, el ejemplo podría ser exactamente esto. ¿Ok? Porque, ¿qué pasa? Si usted le usa la ley de De Morgan acá, entonces, y le toma el complemento a esto, como este conjunto acabamos de ver que es igual al conjunto que contiene solamente el 0, como ejercicio les estoy pidiendo que muestren que un conjunto, un singleton, que se llama en inglés el conjunto que contiene un solo elemento, es cerrado. Entonces este conjunto es cerrado, es decir, esta intersección es cerrada. Como esta intersección es cerrada, su complemento va a ser abierto, por definición, que eso es lo que establece esta definición, un conjunto es cerrado si su complemento es abierto. Como este conjunto es cerrado, su complemento va a ser abierto. Pero ¿quién es el complemento? El complemento de eso, usando las leyes de Morgan, sería esta unión.
la unión de los complementos. ¿Ok? Es decir, la unión de los intervalos de esta forma. No, pero entonces este no va a servir porque, aunque sí, de hecho sí va a servir, sí va a servir. Va a ser la unión de los intervalos de esta forma. Bien, esa unión va a ser el complemento de este, y el complemento de este es todo R menos el punto, menos el cero. Ese conjunto es abierto, pero en cambio esta es una unión de conjuntos cerrados. Bueno, vamos a hacer, en lugar de ver ese ejemplo, otra vez vamos a hacer otro ejemplo para ver que este hecho en general no se cumple. Es decir, que cuando uno tiene una familia arbitraria de conjuntos cerrados, la unión de esos conjuntos no tiene por qué ser cerrada. La intersección sí, la intersección arbitraria de conjuntos cerrados sí es cierta, que sea cerrada, pero la unión arbitraria de conjuntos cerrados no tiene por qué ser cerrada. En efecto, bueno, fíjense que el conjunto, en este conjunto que está acá, que vamos a llamar A, que es el conjunto de los elementos de la forma 1 sobre n con n natural, lo puedo ver como la unión de estos conjuntos, la unión con n natural de los conjuntos de la forma 1 sobre n, los conjuntos que contienen a estos elementos 1 sobre n. ¿Sí? Bueno, resulta que este conjunto que está acá es cerrado, el conjunto 1 que contiene al único elemento 1 sobre n es cerrado. Entonces, esta unión es una unión contable de conjuntos cerrados. Y sin embargo, este conjunto no es un conjunto cerrado. Entonces, A es la unión contable de conjuntos cerrados, pero como veremos más adelante, A no es cerrado. Creo que se, creo que se fue el internet por un momento acá y se desconectó, pero ya volvió. Ok, ya volvió. ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto. Ok, bueno, continuemos entonces. Decía que este conjunto A es la unión de una colección contable de conjuntos cerrados, ¿okay? Pero aún así, como vamos a ver más adelante, que A no es cerrado. Este conjunto A no es un conjunto cerrado. ¿Okay? Y este ejemplo entonces muestra que la unión arbitraria de conjuntos cerrados no tiene por qué ser cerrado. Lo que sí es cierto, es lo que dijimos aquí arriba. O sea, aquí arriba dijimos que la unión finita de conjuntos cerrados y cerradas y la intersección arbitraria de conjuntos cerrados y cerradas. Pero si aquí cambiamos, si en estas cambiamos la palabra unión por intersección, no es cierto. Okay. Si aquí colocamos en esta que está acá, si intercambiamos unión por intersección, no es cierto. La unión arbitraria de conjuntos cerrados no es cerrada. Okay. Eh, bueno, después vamos a ver que efectivamente este conjunto no es cerrado. Eso tiene que ver con el hecho de que este conjunto posee, y cualquier conjunto en general, posee puntos que se llaman puntos límites. ¿Ok? Y resulta que para que un conjunto sea cerrado, necesariamente
eh, el conjunto tiene que poseer todos sus puntos límites. Bueno, ya vamos a llegar hasta ahí. Como ejercicio, muestre que cualquier conjunto finito, cuando decimos conjunto finito nos estamos refiriendo a un conjunto de esta forma, en la forma a sub 1 hasta a sub n, para algún n natural fijo, que es cerrado. Este conjunto finito es un conjunto cerrado. Eso se muestra directamente a partir del ejercicio anterior y la inducción matemática. Okay. Tengo que este conjunto de un solo elemento pues, es un conjunto cerrado. Entonces, bueno, yo ya sé que la unión finita de conjuntos cerrados es cerrada, bueno, ni siquiera inducción, sino simplemente el ejercicio anterior y esta parte A de, de esta afirmación que hicimos antes. Okay. El conjunto finito va a ser un conjunto cerrado. Bien, ahora vamos a dar otras definiciones o antes de eso una observación. Hay conjuntos que no son creo que esto debería escribirse así, no son cerrados ni abiertos. Como ejemplo, considere el conjunto de la forma AB con A menor que B hay B reales. Okay, este conjunto no es ni abierto ni es cerrado. Bueno, entonces no hay esa, digamos, eh, ¿cómo podría decirlo? No es únicamente dos posibilidades, ¿sí? No estamos en un caso binario, sino que hay otras opciones. Puede que no sea ninguno de los dos. Vamos a decir ahora que un punto x0 en R es eh, un punto clausura de un conjunto A por supuesto su conjunto de R, si resulta que la intersección de A con bueno, no le vamos a llamar U, vamos a llamarle O sub X0, ¿sí? Es distinto de vacío para todo vecindad O sub X0 de X0. ¿Sí? Una observación, note que esto equivale a decir que la intersección de A con este intervalo, el intervalo de la forma x0 menos epsilon, x0 más epsilon,
es distinto de vacío para todo epsilon positivo. ¿Ok? Lo que estamos diciendo es que no importa en qué vecindad yo considere el punto X0, la intersección de esa vecindad con A es un punto de vacío. ¿Ok? El conjunto de todos los puntos clausura de un conjunto A es llamado la clausura de A y denotado como A barra. ¿Ok? Una A y una barra arriba. Entonces, bueno, esta observación es fácil de verificar. Si esto ocurre, si esto que está acá ocurre para todo epsilon positivo, entonces el punto va a ser un punto clausura. Y si es un punto clausura, va a ocurrir esto para todo epsilon positivo. Eso es fácil de ver. Bueno, hay que observar, otra observación acá es la siguiente. Lo primero es que, observaciones entonces, la clausura del vacío es el propio vacío. ¿Ok? La clausura del conjunto vacío es el vacío. Y la segunda observación es que A está contenido en su clausura. Y eso ocurre para cualquier conjunto A. ¿Sí? ¿Por qué esto es así? Bueno, porque si usted considera, esto no lo vamos a mostrar, esto vamos a tener este como ejercicio. Si usted considera un elemento de A cualquiera, ¿qué es lo que yo tengo que ver para chequear que esta contención se cumple? Considerar pues, un elemento de A y ver que ese elemento de A también está en su clausura. Es decir, que si yo tengo un elemento de A cualquiera, entonces ese elemento, ese punto es un punto clausura de A. Eso mostraría lo que quiero. ¿Ok? Pero eso es fácil de ver porque si X0 es un elemento de A, es un punto de A, evidentemente cualquier vecindad de A corta a, pero en cualquier vecindad de X0 corta a A en el propio X0. ¿Okay? O sea, la situación es que tengo esto así, tendría, digamos que esto es A, aquí está X0, entonces evidentemente cualquier vecindad, no importa quién sea esa vecindad de X0, esa vecindad de X0, cuando usted la intersecta con A, la vecindad de X0 evidentemente contiene X0, pero X0 pertenece a A. Entonces la intersección de estas dos cosas contiene por lo menos X0. Siempre va a ser no vacía esa intersección. ¿Ok? Aquí es no vacía, no cero, sino no vacía. Entonces está claro que cualquier conjunto A está contenido en su clausura. ¿Sí queda claro eso? Sí, profe. Bueno, y a partir de eso, note de forma particular que R y su clausura son iguales. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque la segunda parte de estas observaciones dice que R está contenido en la clausura, pero es que la clausura de R tiene que ser un subconjunto de R, ¿sí? Porque estamos todos los conjuntos que estamos considerando son subconjuntos de R, y entonces la otra contención también se cumple, y entonces son necesariamente iguales.
Bueno, eh, una proposición con respecto a los conjuntos cerrados es la siguiente. La clausura de cualquier conjunto es cerrada. ¿Ok? De hecho, vamos a ver, no solamente vamos a ver que la clausura de cualquier conjunto es cerrada, sino que vamos a ver que es el cerrado más pequeño que contiene A. ¿Ok? De todos los posibles conjuntos cerrados que contienen A, su clausura, que gracias a esta proposición es cerrada, es la más pequeña. Es el conjunto más pequeño de todos esos conjuntos cerrados. Bueno, la demostración es fácil, simplemente ver que su complemento es abierto. Ok, vamos a ver que el complemento de la clausura es abierto. Esa es la definición, ¿no? Si este conjunto es abierto, la clausura es cerrada. Entonces, para ello, sea X cualquier elemento de este complemento. ¿Okay? Es decir, X, X no es un punto clausura de A. ¿Okay? Como pertenece a al complemento de la clausura, eso quiere decir que no pertenece a la clausura. Y no pertenecer a la clausura significa que X no es un punto clausura. Porque si fuese un punto clausura, pertenecería a la clausura. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, por definición de punto clausura, estamos acá. Por definición de punto clausura, esto no se cumple. ¿Ok? Como X no es un punto clausura, esto no se cumple. Que no se cumpla esta definición lo que significa es que existe una vecindad, o lo podemos pensar en términos de esta observación, pero vamos a pensarlo en términos de la definición, da lo mismo realmente. Que existe una vecindad de este punto X0, tal que la intersección entre esos dos conjuntos es vacía. ¿Sí? Esta vecindad, por cierto, son vecindades abiertas a las que nos estamos refiriendo. ¿Ok? Entonces existe una vecindad abierta de X, tal que la intersección, vamos a llamar a esta vecindad, le vamos a llamar O sub X. ¿Ok? De X, tal que la intersección entre O sub X y A es vacío. ¿Pero qué significa esto? Esto significa que O sub X está totalmente contenido en el complemento de A. ¿Ok? Como A es un subconjunto de su clausura, entonces cuando tomamos complementos, es fácil ver, si quieren, ustedes hacen esta implicación, muestren que esta implicación es cierta. Cuando tomamos complementos, la contención cambia. ¿Ok? Como A está contenido en su clausura, el complemento de la clausura está contenido en el complemento de A. ¿Ok? Ahora, eh, para ver, déjenme ver qué, lo que decir algo más acá.
Déjame ver si esto es lo que quiero decir. Ya, déjeme ver si es lo que quiero decir. Existe, ajá, muy bien, eso. Déjeme ver si esta última parte es la que necesito. Está bien esto, con su X está totalmente contenido en el complemento de A, porque si no fuese así, cortaría A. Ok. Em, Ujú. Yo creo que esa no es la contención que necesito. No, esto no es la contención que necesito. Hasta aquí está bien. Pero quiero ver, lo que quiero ver es que este conjunto está totalmente contenido acá. Ok. Bueno, fíjense una cosa. Vamos a ver que todo X está contenido en el complemento de la clausura. En efecto, si esto no fuese cierto, entonces existiría un elemento, llamémoslo Y, en este conjunto, tal que Y pertenece a, si esto no fuese cierto, entonces este pertenecería a la clausura. Ok, voy a repetir. Si no fuese cierto que esta contención es así, entonces existiría un elemento de este conjunto que no está acá. Y si no está acá, vamos a ponerlo así, existiría un elemento que no está acá. Es decir, este estaría en la clausura. ¿Ok? Pero si este está en la clausura, eso quiere decir que eh, la intersección, ¿ok? Este conjunto, fíjense, como O su X es también una vecindad, no solo una vecindad, sino una vecindad abierta de Y, eh, tendríamos
por definición de la clausura, o de puntos clausura, que A intersectado con esta vecindad de Y sería no vacío. ¿Okay? Contradiciendo esta igualdad. Voy a repetir, vamos a recapitular esta demostración. Para ver que A es cerrado, vamos a ver que el complemento, para ver que la clausura es cerrado, vamos a ver que su complemento es abierto. Para eso, pues tomamos un elemento X en el conjunto, en el complemento de la clausura, y vamos a ver, lo que hay que ver es esto, lo que tenemos que ver, que existe una vecindad del punto X, que está una vecindad abierta, completamente contenida en, en el complemento de la clausura. ¿Okay? Esto significa que este complemento es abierto porque, recuerden que ser abierto es que para cualquier elemento del conjunto existe una vecindad de ese punto completamente contenida en el conjunto. Eso es lo que queremos mostrar. Mostrar esto, que para cualquier X que hayamos escogido acá, existe una vecindad con esta propiedad. Y entonces eso mostraría que la clausura, el complemento de la clausura es un conjunto abierto. Ok, ahora, eh, para ver que eso es así, para ver que esto es así, procedemos de la siguiente manera. Tomamos un X en el complemento de la clausura y eso quiere decir que no pertenece, X no pertenece a la clausura de A. Y como no pertenece a la clausura de A, esta definición no se cumple. Es decir, no es cierto que para toda vecindad del punto X, la intersección de A con esa vecindad es el punto de vacío. Es decir, existe al menos una vecindad de X tal que esta intersección de la vecindad con A es vacío. ¿Okay? Entonces, existe una vecindad de X con esta propiedad. Pero si esto es así, esto nos lleva a concluir que esa vecindad tiene que estar en el complemento de A. Porque si no estuviera en el complemento de A, cortaría A y no sería esto cierto. ¿Okay? Ahora, vamos a ver que este conjunto, esa vecindad de X, de hecho está completamente contenida en, en el complemento de la clausura. Vea. Ok, está completamente contenida acá. Entonces, si esto no fuese cierto, existiría un elemento de acá que no está acá, que no está acá. Okay, existiría un Y con esta propiedad. Pero eso quiere decir que Y pertenece a la clausura. Y si Y pertenece a la clausura, cualquier vecindad de Y intersectada con A es no vacía. Particularmente, como su X también es una vecindad de Y porque contiene a Y, ¿sí? Estamos hablando de que Y está dentro de este conjunto O su X y O su X es una vecindad abierta, un conjunto abierto que está, sería una vecindad abierta del conjunto Y. ¿Okay? Entonces, esta vecindad O su X tiene que cortar al conjunto A, porque Y es un punto clausura, y como Y es un punto clausura, entonces cualquier vecindad suya corta al conjunto A. Particularmente, esta vecindad O sub X corta al conjunto A. Esto contradice lo que habíamos obtenido del conjunto A. Esto es una contradicción eh, que prueba que O su X efectivamente está completamente contenida acá. Así, este conjunto eh, este conjunto es abierto y por lo tanto este es cerrado. Esto termina la demostración que estábamos haciendo. ¿Quedó claro? Sí, profe. Ok. Bien.
Ahora vamos a mostrar otro hecho con respecto a los conjuntos cerrados. Ahora tenemos este teorema. A es cerrado si y solo si A y su clausura son iguales. Ok. Conjunto va a ser cerrado si y solo si estos dos son iguales. La demostración de esto, bueno, una de las dos direcciones ya está lista, ¿sí? Si A es igual a la clausura por el resultado anterior, A es cerrado. ¿Ok? Porque como A es igual a su clausura y la clausura es un conjunto cerrado, A es cerrado. Ahora, eh, recíprocamente, vamos a suponer que A es cerrado. Lo que tenemos es lo siguiente, fíjense. En primer lugar, nosotros sabemos que aunque A no sea cerrado, no importa cómo sea, nosotros sabemos que A está contenido en la clausura. Necesitamos ver que la clausura está contenida. Esa es la otra contención que necesitamos. Denme un minuto, por favor. Voy a detener la grabación. Un minuto, bueno. Ok, decía que tenemos que ver esta otra contención y ya estaríamos listos. Ok, fíjense. Ver esta contención es lo mismo que ver que esto es equivalente a ver que el complemento de A está contenido en el complemento de la clausura de A. Ok, que si tomamos complemento a esto, vamos a obtener esto que está acá. ¿Sí? Entonces, veamos esto. Sea X un elemento que está en la clausura de A. Es decir, X un elemento que está, que no está en A. Okay. Como A es cerrado, esa es la suposición que tenemos, entonces el complemento es abierto. ¿Ok? Eso quiere decir que existe una vecindad o su X de X, tal que esta vecindad o su X está completamente contenida en el complemento de A. ¿Eso qué quiere decir? Lo que quiere decir es que o su X intersectado con A es vacío, porque o su X está en el complemento de A. Esto quiere decir que X no pertenece a la clausura de A. No pertenece a la clausura de A porque si perteneciera a la clausura de A, no importa qué vecindad yo considere de X, esa intersección va a ser no vacía. ¿Okay? Y esto implica, por supuesto, que X pertenece al complemento de la clausura. Es decir, el complemento de A está contenido en el complemento de la clausura, lo que implica que la clausura está contenido en A.
entonces A y su clausura son iguales. Eso muestra esta equivalencia entre un conjunto cerrado y su clausura. A es cerrado si solo si él y su clausura son iguales. ¿Ok? Bueno, como ejercicio, vamos a tener esta proposición. Lo primero es que mostrar que si B es su conjunto de R y A es su conjunto de B, entonces la clausura de A es su conjunto de la clausura de B. Esto implica, en particular, que si B es cerrado, y además A está contenido en B, entonces la clausura de A está contenida en B. ¿Qué significa esta primera parte de la proposición? Bueno, fíjense ustedes que esta última parte de A nos dice que si B fuese cerrado y tengo esta contención, eso significa que la clausura de A está contenida en B. Esto tiene como consecuencia que la clausura de A es el conjunto cerrado más pequeño de todos los cerrados que contienen A. ¿Okay? Y la parte B de la proposición es que si A unión B, le tomo la clausura, eso es la clausura de A unido con la clausura de B. Okay. Para todo con su conjunto A y B de A. Mostrar esto no es difícil, okay. No es difícil, fácil de ver, simplemente, bueno, supone esto y entonces fija un X en la clausura de A y ve que ese X tiene que pertenecer a la clausura de B. Eso no es difícil de ver a partir de la propia definición de lo que es la clausura. Ok. Bueno, y eso tiene esta implicación, que eh, cuando A está contenido en B y B es cerrado, la clausura de A es un subconjunto de B. Entonces, A implica que este conjunto es el conjunto cerrado más pequeño que contiene al conjunto A. Es decir, de todos los conjuntos cerrados que contienen A, la clausura de A es el más pequeño de todos esos. ¿Ok? ¿Está claro eso? ¿O hay alguna cosa que necesiten aclarar con respecto a este aspecto? No, profe, todo bien. Ok. Bueno, vamos ahora con una definición, la definición de punto límite. ¿Sí? Decimos que X0, un elemento de los reales, un número real, es un punto límite de un conjunto A si existe eh, una sucesión eh, xn de elementos de A, tal que el límite de esta sucesión es precisamente x0.
límite cuando n tiende a infinito de xn es x sub 0. ¿Ok? Bueno, tiene sentido que a este tipo de puntos se le llame puntos límites de A. ¿Ok? Porque precisamente se obtienen como los puntos límites de una sucesión de elementos de A. ¿Sí? Por ejemplo, en el conjunto el punto x sub 0 igual a 0 es un punto límite de este conjunto. El conjunto A de los elementos de la forma 1 sobre n con n natural. Porque si usted considera la sucesión de los elementos de esta misma forma, esa sucesión tiene límite 0, de manera que este número es un punto límite de este conjunto. Se obtiene como el límite de una sucesión de los elementos de este conjunto. De hecho, es el único punto límite de la sucesión del conjunto A, de este conjunto A. Bien. Bueno, ¿por qué definir puntos límites en, en este contexto de conjuntos cerrados? Bueno, precisamente por este resultado. X0 real es un punto límite de un conjunto A, si solo si X0 pertenece a su cláusula. ¿Ok? Esto tiene como consecuencia que para que un conjunto sea un conjunto cerrado, necesariamente debe poseer a todos sus puntos límites. Discúlpenme otro momento, por favor. Bien, bueno, la demostración de esto no es complicado. Sí, de hecho, quiero dejar esta demostración como un ejercicio. Ok. No es difícil de ver. Lo que quiero observar, lo que quiero observar con esto es lo siguiente. Bueno, de hecho, vamos a... Después comento un poco sobre eso. Lo que quiero observar es lo siguiente. Esta proposición, o este resultado, implica el siguiente. El conjunto A es cerrado si solo si A contiene a todos sus puntos límites. Y eso es sencillo de ver porque si A es cerrado, eso quiere decir que A es igual a su clausura, según mostramos hace un rato. ¿Okay? Entonces, eh, en- suponga que tengo un punto límite de A, x sub 0. El teorema anterior nos dice que si x0 es un punto límite de A, entonces x0 pertenece a su clausura. Por lo tanto, x0 pertenece a A, porque A y su clausura son iguales debido a que A es cerrado. ¿Okay? Y si A contiene a todos sus puntos límites, esto significa que todos los puntos límites van a pertenecer a A, ¿okay? Pero a su vez, cualquier elemento, para ver cómo es la cosa, la idea es así.
La idea es que si tengo un elemento aquí, entonces x0 es un punto límite. Y si x0 es un punto límite, entonces x0 pertenece a A, porque A contiene esos puntos límites. Y eso significa que A clausura está contenido en A. Pero como A ya estaba contenido en su clausura, ellos dos necesariamente son iguales. Okay. Entonces, esto que está acá tiene la demostración es directa a partir de lo anterior. ¿Cómo uno demuestra el teorema anterior? Bueno, por supuesto hay dos direcciones. La primera dirección, que si x0 es un punto límite, se tiene que x0 es un elemento de la clausura. Esa dirección es bastante fácil, parece que es relativamente fácil. Ahora, ¿por qué relativamente fácil? Porque, ¿qué significa que x0 sea un punto límite? Significa que existe una sucesión, xn, tal que el límite cuando n tiene infinito de xn es x0, ¿sí? Pero ¿qué significa que esto sea así? Que dado epsilon positivo, existe un n natural tal que esta diferencia es menor que epsilon para n mayor que el n natural. ¿Eso qué significa? Bueno, que xn está entre x menos epsilon y x más epsilon. ¿Okay? Pero si xn está entre x menos epsilon y x más epsilon para n mayor que n, eso lo que significa es que no importa cuán grande, no importa quién sea este epsilon acá, siempre van a existir elementos. Esto que está acá, uno lo puede ver, puede decir es que xn pertenece a esta vecindad, x menos epsilon, x más epsilon. ¿Okay? Y entonces, por lo tanto, como xn es un subconjunto del conjunto A, lo que se tiene es que el conjunto A y cualquier vecindad corta se cortan. Okay, eso significa pues que eh, x0 o x es un punto clausura. ¿Sí? Deme otro minuto, por favor.